Vendí mi compañía por $43 millones, esperando celebrarlo con mi hijo y su esposa en el mejor restaurante de la ciudad. Pero mientras bailaban, un guardia de seguridad susurró. Su hijo puso algo en su jugo. El corazón se me hundió. Traición de mi propia sangre. Me levanté y me fui. 20 minutos después, el karma se encargó de él. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Papá, estás destruyendo nuestro futuro. La voz de Mateo resonó como un látigo en la sala de mi ático. Seguí mezclando su cóctel favorito, el hielo tintineando contra el cristal con un ritmo constante. Afuera, las luces de la gran ciudad brillaban a través de los ventanales, pero la calidez del interior se había desvanecido. Mateo, he tomado mi decisión. Voy a vender Tecnosol en un mes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Las había ensayado durante semanas, pero decirlas se sentía surrealista. 42 años construyendo, creando, sobreviviendo, reducidos a una simple frase. Mi hijo dejó de caminar de un lado a otro. Su rostro perdió el color. Papá, no puedes hacer esto. Este es nuestro negocio familiar. Le entregué el cóctel. Su mano tembló ligeramente al tomarlo. ¿Negocio familiar? Las palabras sabían amargas. Ni siquiera sabes cómo funciona nuestro software. Valeria levantó la vista de su bloc de notas. Había estado garabateando durante toda nuestra conversación, fingiendo tomar notas de apoyo, pero noté algo calculador en sus ojos verdes. Armando, quizás deberías pensarlo mejor. Su voz tenía una preocupación melosa, pero oí el acero debajo. 3 años viéndola manipular a Mateo me habían enseñado a reconocer sus tácticas. Dejé mi propio vaso con deliberada firmeza. El sonido retumbó en la habitación. He estado pensando en esto durante 3 años. La decisión es final. Mateo comenzó a gesticular salvajemente. Sus brazos cortaban el aire como si dirigiera una orquesta invisible de desesperación. ¿Pero qué hay de mi puesto? ¿Qué hay de nuestro futuro? Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido. Todo lo que yo he construido, corregí. La distinción importaba. Tú has estado cobrando cheques de pago. El bolígrafo de Valeria se movía más rápido sobre su bloc. Fuera lo que fuera que estaba escribiendo. No eran las actas de la reunión. Mateo golpeó su vaso contra la mesa. El líquido ámbar salpicó mi costosa alfombra. Esto es una locura. Tienes 65 años, no 90. Podrías dirigir esta compañía por otra década. Podría, pero no lo haré. La certeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Durante meses había luchado con la duda. Esa noche, esas dudas se habían evaporado como la niebla matutina. Quiero viajar, Mateo. Quiero ver las pirámides. Caminar por Tokio. Sentarme en playas de Tailandia sin revisar correos electrónicos cada 5 minutos. Entonces contrata a un director general. Mantén la compañía y la familia. Su desesperación era palpable ahora. El sudor perlaba su frente a pesar del frescor de la noche. ¿Y dejarte interferir? ¿Socavar decisiones que no entiendes? Valeria se puso de pie con elegancia, su bloc de notas aferrado contra su pecho como una armadura. Armando, seguro que hay un punto medio aquí. Mateo ha trabajado muy duro. Casi me río. ¿Duro? Mateo llegaba a las 10 de la mañana, se iba a las 4 de la tarde, y pasaba la mayoría de las tardes jugando al golf con clientes que lo toleraban solo por mi reputación. La decisión está tomada, Valeria. Me reuniré con Ricardo Montes mañana para finalizar la venta. El rostro de Mateo se puso carmesí. Parecía un niño al que le habían negado su juguete favorito. ¿Montes? Vas a vender a Industrias Montes. Son nuestro mayor competidor. Están ofreciendo $43 millones en efectivo. El número quedó suspendido en el aire como una plegaria. 43 millones. Suficiente para vivir como un rey durante los años que me quedaran. Mateo se derrumbó en el sillón de cuero junto a la chimenea, con la cabeza entre las manos. Estás arruinando todo, papá. Todo. Pero yo me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. El peso de la responsabilidad, de la preocupación constante, de gestionar la incompetencia de Mateo. Todo ello se levantaba de mis hombros como cadenas finalmente liberadas. Valeria se movió detrás de la silla de Mateo.
su mano descansando en su hombro. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí, calculadores y fríos. ¿Cuándo exactamente ocurrirá esta venta?, preguntó en voz baja. El próximo mes, el papeleo ya ha comenzado. Su agarre se intensificó en el hombro de Mateo, y por un momento, creí ver algo peligroso parpadear en sus rasgos, pero pasó tan rápido que podría haberlo imaginado. La velada se extendía ante nosotros, llena de tensiones tácitas y resentimientos enterrados. Afuera, la ciudad vibraba con vida y posibilidad. Adentro, el aire se sentía pesado con finales. Mateo levantó la cabeza de entre sus manos, y vi una mirada diferente en sus ojos, calculadora, desesperada, pero ahora centrada. Vale, espera, déjame pensar. Se puso de pie de nuevo. Comenzó a caminar con pasos medidos alrededor de mi mesa de centro. Quizás podríamos contratar a un gerente, o hacerme socio completo. Permanecí sentado, agitando el hielo en mi vaso. La desesperación era casi dolorosa de ver. Mateo, no estás listo para dirigir ni siquiera el departamento de ventas. La verdad lo golpeó como un balde de agua fría. Apretó la mandíbula, pero siguió caminando. Siguió pensando. Entonces enséñame. Dame 6 meses. Me probaré a mí mismo. Has tenido 12 años para demostrarlo. El bolígrafo de Valeria se movía sobre su bloc de notas con trazos rápidos. Cualquier plan que se estuviera formando en su mente, lo estaba documentando cuidadosamente. Mateo dejó de caminar y me miró directamente. ¿Y si te compro yo mismo la participación? ¿Gradualmente? ¿Con el tiempo? ¿Con qué dinero? ¿Tu salario? Su rostro se sonrojó de nuevo, pero insistió. Podría conseguir inversores, préstamos bancarios. Tiene que haber una manera de mantener esto en la familia. Dejé mi vaso y me recliné en mi silla. El cuero estaba cálido contra mi espalda, cómodo. Sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Mateo, debes $17,000 en tarjetas de crédito. Tu hipoteca está bajo el agua. ¿Qué inversor te confiaría $43 millones? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Valeria dejó de escribir. Los hombros de Mateo se hundieron. La lucha salió de él como aire de un globo pinchado. Está bien, papá. Su voz era baja ahora, derrotada. Si esta es tu decisión final, la respeto. Las palabras sonaron huecas, ensayadas, pero quería creerlas. Así es, hijo. Es hora de que cada uno siga su propio camino. Me levanté y me moví hacia el bar, sirviéndome un whisky esta vez. El hielo tintineó suavemente mientras añadía 2 cubos. Estarás bien, Mateo. Ambos lo estarán. La venta incluye paquetes de indemnización para todos los empleados. Tendrán tiempo para encontrar algo nuevo. Valeria cerró su bloc de notas con un suave chasquido. Por supuesto, Armando. Lo entendemos completamente. Pero algo en su tono me hizo mirarla bruscamente. Estaba sonriendo, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Mateo se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal, insustancial. $43 millones, dijo en voz baja. Es dinero que te cambia la vida. Lo es. Y planeo cambiar la mía por completo. Viajar, dijiste. Las pirámides. Tokio, entre otros lugares. Tengo una lista completa. De hecho, había empezado a hacer esa lista hacía 3 meses. Países que nunca había visto. Experiencias que había pospuesto durante décadas mientras construía la compañía. Valeria se levantó y se alisó la falda. Bueno, ha sido toda una velada. Mateo, cariño, quizás deberíamos irnos a casa. Dejar que tu padre descanse. Mateo asintió sin apartarse de la ventana. Sí, buena idea. Se acercó y me estrechó la mano. Su agarre era firme, pero sus ojos permanecían distantes. Felicidades, papá. Espero que consigas todo lo que buscas. Las palabras deberían haberme hecho feliz. En cambio, se sintieron como un adiós que significaba más de lo que debería. Valeria me besó en la mejilla, sus labios fríos contra mi piel. Cuídate, Armando. Esta es una gran decisión, la más grande de mi vida. Recogieron sus cosas en silencio. El abrigo de Mateo, el bolso de Valeria, su misterioso bloc de notas guardado a salvo dentro. En la puerta, Mateo se volvió una última vez. Te quiero, papá. Lo sabes, ¿verdad? Yo también te quiero, hijo.
Las palabras eran ciertas, lo que hacía todo más difícil. Después de que se fueran, me quedé en mi sala de estar vacía, whisky en mano, observando la ciudad respirar bajo mis pies. Mañana, me reuniría con Ricardo Montes. Mañana, comenzaría el proceso de desmantelar todo lo que había construido. Esta noche, por primera vez en meses, me sentía en paz. El reloj de pie en la esquina dio las 9. La noche aún era joven, pero me sentía listo para lo que viniera después. El café de la mañana humeaba en mi taza favorita mientras estaba sentado en la oficina de mi casa, rodeado de 4 décadas de recuerdos. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, calentando el escritorio de caoba donde había tomado innumerables decisiones que dieron forma a mi vida. La fotografía enmarcada me llamó la atención. Yo en 1993, con 23 años, de pie frente a un garaje estrecho en un barrio obrero con una sonrisa torcida y sueños ilimitados. 1983. Un pequeño garaje en un barrio obrero. $5,000 en ahorros y un gran sueño. ¿Quién habría pensado que en 40 años ese sueño valdría $43 millones? Cogí el marco, estudiando el rostro de ese joven. Parecía tan seguro, tan hambriento. No tenía idea de lo que le esperaba. Los fracasos, los avances, las noches sin dormir, programando hasta que le ardían los ojos. El primer año había sido brutal. 3 proyectos de software que nadie quería. Cuentas bancarias menguando. Fideos instantáneos para cenar la mayoría de las noches. Isabel, que en paz descanse, trabajando turnos dobles como enfermera para mantenernos a flote, mientras yo perseguía mi sueño imposible. Pero entonces llegó el gran avance. Abrí el cajón del escritorio y saqué otra fotografía. La primera oficina que pudimos permitirnos alquilar. Un sótano en otro barrio con luces fluorescentes que parpadeaban y tuberías que goteaban cuando llovía. Ahí es donde creamos Contafácil. Revolucionario podría ser una palabra demasiado fuerte, pero cambió todo para las pequeñas empresas. Interfaz simple, funciones potentes, con un precio para compañías que no podían permitirse las grandes soluciones corporativas. El avance llegó cuando Industrias Garmendia llamó. Su antiguo sistema se había colapsado, llevándose 3 meses de registros financieros con él. Estaban desesperados, dispuestos a probar cualquier cosa. $50,000. Ese fue nuestro primer contrato importante. Recuerdo mirar fijamente el cheque por tanto tiempo que Isabel tuvo que quitármelo de las manos y llevarlo ella misma al banco. Desde ese momento, todo se aceleró. Se corrió la voz a través de las redes empresariales. Contafácil se convirtió en el software en el que confiaban las pequeñas empresas. Añadimos funciones. Contratamos programadores. Nos mudamos a oficinas mejores. Para 1990, teníamos 20 empleados. Para el año 2000, más de 100. Los días del garaje parecían la vida de otra persona. Bebí un sorbo de mi café y miré la pared donde colgaba nuestro primer cheque en un marco. $500 del dueño de un restaurante en un barrio popular que necesitaba ayuda para rastrear su inventario. De $500 a $43 millones. El sueño hecho realidad en números. Pero el éxito tuvo sus costos. Semanas laborales de 70 horas. Perdiéndome los partidos de béisbol de Mateo, quedándome dormido en mi escritorio más noches de las que me gustaría contar. Isabel comprendiendo. Siempre comprendiendo hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Fue entonces cuando el peso realmente se asentó sobre mis hombros. Construyendo algo para la familia solo para darme cuenta de que la familia se estaba escapando mientras yo no miraba. Mateo nunca mostró interés en el lado técnico. Quería los beneficios, el dinero, el estatus, el trabajo fácil, sin entender los cimientos sobre los que todo descansaba. Valeria lo empeoró. La vi calcular el valor de la herencia de Mateo el día de nuestra boda, literalmente tomando notas durante la recepción sobre los activos de la compañía. Saqué los últimos informes financieros. Tecnosol era sólida, rentable, en crecimiento. Teníamos clientes por todo el país. Software funcionando en miles de negocios. Pero estaba cansado. Cansado hasta los huesos. Hasta el alma. El teléfono vibró. La oficina de Ricardo Montes confirmando nuestra reunión de esta tarde. Señor Armando,
El señor Montes está deseando discutir los detalles de la adquisición. Yo también. 43 millones de dólares. Suficiente para viajar por el mundo 2 veces. Suficiente para finalmente vivir en lugar de solo trabajar. Me levanté y caminé hacia la ventana. El gran parque principal se extendía abajo, verde y vivo con la primavera. La gente corría por los senderos, jugaba con niños, daba de comer a los patos en el estanque. La vida estaba sucediendo ahí abajo. Vida real, no solo salas de conferencias y márgenes de beneficio. Mateo sobreviviría. Era lo suficientemente inteligente, a pesar de su pereza. Valeria se aseguraría de que cayera de pie. Había invertido demasiado en él como para dejarlo fracasar por completo. La decisión se sentía correcta a la luz de la mañana. Vender no era una traición, era una liberación. Terminé mi café y comencé a reunir los documentos que necesitaría para la reunión. Contratos, estados financieros, valoraciones de activos, el papeleo de los sueños convertidos en realidad. En unas pocas horas, me sentaría frente a Ricardo Montes y comenzaría el capítulo final de esta historia. La historia de Tecnosol terminaría, pero la historia de Armando continuaría. Ese joven del garaje en el barrio obrero finalmente podría descansar. El sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas de mi oficina, proyectando rectángulos dorados sobre los informes financieros extendidos en mi escritorio. Números que una vez causaron noches de insomnio ahora parecían poesía. Márgenes de beneficio, porcentajes de crecimiento, datos de expansión de mercado. 40 años construí este imperio. Es hora de disfrutar los frutos de mi trabajo. Tokio, París, la Toscana. Tantos lugares que nunca vi. Saqué el mapa del mundo que colgaba en mi pared, pasando el dedo por rutas con las que había soñado durante décadas. Los cerezos estarían en flor en Tokio por esta época del año. Podría caminar por el Parque Ueno, visitar los templos antiguos, probar ramen auténtico de los vendedores ambulantes. Mi portátil mostraba los informes trimestrales finales. Ingresos aumentados en un 18%. Retención de clientes del 94%. Descargas de software superando las proyecciones en un 30%. Tecnosol se había convertido exactamente en lo que había imaginado en ese garaje del barrio obrero, pero los números se sentían distantes ahora, como mirar los logros de otra persona. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un cuaderno encuadernado en cuero. Planificación de viajes, algo para lo que nunca había tenido tiempo durante los años de construcción. París primero, murmuré, tomando notas con letra cuidadosa. El Louvre, Notre Dame, esos pequeños cafés que Isabel siempre quiso visitar. Isabel, a ella le habría encantado este momento, viéndome finalmente alejarme del escritorio que había consumido tantos años de nuestro matrimonio. Ella entendía el impulso, la necesidad de construir algo duradero, pero también sabía cuándo era suficiente. La sección de la Toscana de mi guía de viajes yacía abierta junto al cuaderno. Colinas ondulantes, viñedos, cabañas de piedra donde el tiempo se movía al ritmo del vino en lugar de al ritmo frenético de la ciudad. Podría alquilar una villa, aprender italiano, escribir las memorias que siempre había pospuesto. Mi teléfono vibró. El asistente de Ricardo Montes confirmando nuestra reunión para el miércoles. 2 días para finalizar todo. Cerré el portátil con decisión definitiva. La era de Tecnosol estaba terminando, pero el próximo capítulo de Armando estaba comenzando. De pie, estiré los músculos que habían estado encorvados sobre escritorios durante demasiados años. Mi cuerpo dolía de maneras que me recordaban que ya no tenía 23 años, 65 años, con quizás 20 buenos años por delante. 20 años para vivir de verdad en lugar de solo trabajar. La foto en mi estantería llamó mi atención. La primera fiesta de Navidad de nuestra compañía en 1987. 12 empleados, incluida Isabel, apiñados alrededor de un árbol de plástico en nuestra oficina del sótano de aquel barrio. Todos parecían tan jóvenes, tan esperanzados. Ahora teníamos más de 200 empleados en 4 oficinas. El software que habíamos creado gestionaba los sistemas de contabilidad de miles de empresas, pequeños restaurantes, consultorios médicos, empresas de construcción.
todos dependiendo del código que había escrito en ese sótano estrecho, pero sobrevivirían a la transición. Ricardo Montes entendía de tecnología, respetaba a la buena gente. La compañía seguiría creciendo bajo el paraguas de Industrias Montes. Caminé hacia la ventana con vistas al parque principal. Corredores seguían senderos sinuosos abajo. Parejas se sentaban en bancos. Niños jugaban en áreas de juego. La vida sucediendo a velocidad humana. Mañana revisaría los contratos finales. El miércoles estrecharía la mano de Ricardo y firmaría papeles que lo cambiarían todo. La próxima semana sería libre. Los folletos de viaje esparcidos sobre mi escritorio pintaban cuadros de aventuras que solo había imaginado. Templos budistas en Kioto, catas de vino en Burdeos, galerías de arte en Florencia, museos en Praga. Todo al alcance ahora. Todo posible porque había construido algo que valía la pena vender. Mi cuaderno se llenó de itinerarios, opciones de hoteles, horarios de vuelos, 6 meses de viaje para empezar. Quizás más si la pasión por viajar se apoderaba de mí. Por primera vez en décadas no tenía fechas límite, excepto las que yo eligiera. No había empleados dependiendo de mis decisiones. No había informes trimestrales exigiendo atención. Solo un hombre mayor con nuevos sueños y suficiente dinero para perseguirlos a cualquier parte. El reloj de pie dio las 4. El miércoles no podía llegar lo suficientemente rápido. La sala de conferencias de Tecnosol se sentía diferente el miércoles por la tarde. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, proyectando largas sombras sobre la pulida mesa de caoba donde había tomado innumerables decisiones a lo largo de los años. Ricardo Montes llegó precisamente a las 2 en punto. Su apretón de manos firme y seguro. Todo en él proyectaba competencia. Cabello plateado perfectamente peinado. Traje azul marino impecablemente confeccionado. Ojos que no se perdían nada. Armando, tu compañía es exactamente lo que Industrias Montes necesita para su expansión. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de millones de dólares. Apreciaba la franqueza en los negocios. Me alegra que Tecnosol esté en manos fiables. Ricardo, nos acomodamos en sillas de cuero mientras mi asistente traía café. Un cafecito para cerrar el trato. El ritual de la negociación corporativa realizado innumerables veces, pero nunca por algo tan personal. Ricardo abrió su maletín y sacó carpetas gruesas, borradores de contratos, proyecciones financieras, cronogramas de transición, documentos que transformarían el trabajo de mi vida en números en un balance general. La arquitectura de tu software es impresionante. Código limpio, diseño escalable, excelente documentación. Había hecho su tarea. Respetaba eso. 40 años de refinamiento. Hemos aprendido de cada error. Se nota. Tus tasas de retención de clientes son excepcionales. La conversación fluyó naturalmente entre profesionales que entendían el idioma del otro. Sin manipulación, sin posturas. Solo 2 hombres de negocios alcanzando términos mutuamente beneficiosos. Presenté los portafolios de la compañía que había preparado. Testimonios de clientes. Proyecciones de crecimiento. Especificaciones técnicas. Todo organizado con la precisión que había construido la reputación de Tecnosol. Tu equipo tiene talento, observó Ricardo, revisando los perfiles de los empleados. Nos gustaría retener a la mayoría de ellos. Son buena gente. Merecen estabilidad. 43 millones es un precio justo por tal activo. El número todavía sonaba surrealista. 43 millones de dólares. Más dinero del que podría gastar en varias vidas. Es generoso, pero justo. Estás comprando tecnología probada y relaciones establecidas. Ricardo sonrió. El tipo de expresión que cerraba tratos. Trato hecho. Papeleo oficial la próxima semana. Nos dimos la mano sobre la mesa. El gesto se sintió histórico, como firmar un tratado de paz que ponía fin a una larga guerra. Mi asistente apareció con champán, uno muy costoso y reservado para ocasiones especiales. El corcho salió con autoridad festiva. Por los nuevos comienzos, Ricardo levantó su copa. Por las asociaciones exitosas respondí. El champán sabía a victoria, fresco, limpio, con toques de complejidad que se desarrollaban en la lengua. Como una buena relación de negocios, pasamos otra hora discutiendo detalles de la transición,
contratos de empleados, comunicaciones con clientes, transferencias de documentación técnica, la logística de desmantelar 40 años de cuidadosa construcción. Pero se sentía bien, natural, como ver a un hijo irse de casa. Doloroso, pero necesario. ¿Su hijo será atendido durante la transición? La pregunta de Ricardo fue profesional, no personal. Mateo recibirá el mismo paquete de indemnización que los demás empleados. Es hora de que se abra su propio camino. Me parece justo. La independencia forja el carácter. Las palabras llevaban la sabiduría ganada a través de la experiencia. Ricardo entendía el equilibrio entre la lealtad familiar y la necesidad empresarial. A las 4 en punto, lo habíamos cubierto todo. Acuerdos preliminares firmados, cronograma establecido, expectativas aclaradas. El próximo miércoles traería las firmas finales y las transferencias bancarias. Armando, ha sido un placer. Has construido algo impresionante aquí. Gracias. Confío en que lo llevarás aún más lejos. Después de que Ricardo se fuera, permanecí en la sala de conferencias, mirando las bulliciosas calles de la ciudad. La gente se apresuraba por las aceras, persiguiendo fechas límite y sueños. Pronto me uniría a ellos, no como un hombre de negocios, sino como alguien con tiempo para notar el mundo más allá de los márgenes de beneficio. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Mateo. Probablemente quería actualizaciones sobre la venta. Por una vez, tenía buenas noticias que compartir. El champán me había dejado sintiéndome generoso, optimista sobre las relaciones familiares que habían estado tensas durante demasiado tiempo. Quizás este nuevo capítulo nos acercaría. Los contratos firmados yacían extendidos sobre la mesa de centro de mi ático como banderas de victoria. Documentos finales de venta, confirmaciones de transferencia bancaria, papeles de disolución corporativa, el desmantelamiento completo del trabajo de mi vida, ahora oficialmente completo. Me serví un whisky de celebración y cogí mi teléfono. Hora de compartir la noticia con la familia. Mateo respondió al segundo timbrazo. Papá, ¿cómo fue la reunión? Su voz transmitía una energía inusual, casi emoción. Mateo, es oficial. La compañía está vendida. Vamos a celebrar esta noche en la terraza. Las palabras se sentían surrealistas al salir de mi boca. 42 años reducidos a tiempo pasado. Felicidades, papá. Valeria estará encantada. ¿A qué hora? Algo en su tono me hizo sonreír. Quizás finalmente estaba aceptando la transición. A las 8 en punto. Mesa en la terraza con vista al parque. Allí estaremos. Y, papá, estoy orgulloso de ti. La inesperada calidez en su voz tocó algo profundo en mi pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que dijo esas palabras? Gracias, hijo. Eso significa todo para mí. Después de colgar, llamé al conserje. Javier, necesito una reserva en la terraza para esta noche. Algo especial. Asientos en la terraza. Vista al parque, si es posible. Felicidades por su éxito empresarial, señor Armando. Arreglaré la mesa perfecta. Javier había administrado este edificio durante 15 años. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente entregar resultados. La ducha se sintió lujosa. El agua caliente lavando años de estrés corporativo. Me vestí con esmero. Traje azul marino, corbata plateada, zapatos de cuero italiano. Esta noche requería formalidad. Mi reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a un hombre transformado. Todavía 65 años, todavía llevando las líneas que venían con décadas de responsabilidad, pero más ligero de alguna manera. Sin cargas, el whisky me había dejado filosófico. ¿Cuántas celebraciones me había perdido mientras construía Tecnosol? Cenas de cumpleaños pospuestas por emergencias de clientes. Viajes de aniversario cancelados por lanzamientos de productos. Tiempo cambiado por dinero, luego dinero cambiado por más tiempo. Isabel se habría reído de la ironía. Seleccioné un reloj de lujo de mi colección. Uno que había comprado para celebrar nuestro primer año de $1 millón, pero que nunca había usado. Esta noche parecía apropiada para lujos latentes. La velada se extendía por delante con posibilidades. Buena comida, buen vino. Conversación familiar sin el espectro de las obligaciones comerciales arrojando sombras. Fuera de mis ventanas, el parque principal brillaba con la luz del atardecer.
Parejas paseaban de la mano por los senderos arbolados. Niños jugaban en áreas de juego mientras los padres observaban desde los bancos. Vida normal, del tipo que había observado pero en la que rara vez había participado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. La terraza mesa confirmada. Ubicación principal en la terraza. 8 de la noche. Servicio de champán arreglado. Perfecto. Mateo y Valeria merecían una celebración adecuada. A pesar de nuestras tensiones recientes, eran familia. La única familia que me quedaba. Me arreglé la corbata y miré la hora. Las 7:15. Tiempo suficiente para caminar por el parque, llegar puntualmente a la moda. Los contratos en mi mesa de centro llamaron mi atención por última vez. Documentos legales que cortaban 4 décadas de conexión. Mañana me despertaría como un hombre jubilado sin compañía que administrar, sin empleados que considerar, sin proyecciones trimestrales que exigieran atención, solo Armando, con más dinero del que podía gastar, y finalmente suficiente tiempo para recordar quién solía ser antes de que los negocios lo consumieran todo. El aire de la noche sería fresco, perfecto para una cena de celebración. Buena cocina italiana, excelente vino, conversación familiar sobre el futuro en lugar de obligaciones corporativas. Cogí mis llaves y me dirigí al ascensor, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Esta noche brindaríamos por nuevos comienzos. La entrada de la terraza brillaba con una cálida luz ámbar, mientras me acercaba a través de las sombras nocturnas del parque principal. Mateo y Valeria estaban esperando bajo el elegante toldo del restaurante. Sus figuras recortadas por las linternas italianas colgadas a lo largo de la terraza. Papá. El abrazo de Mateo se sintió genuino, casi desesperado. Valeria me besó en ambas mejillas, su sonrisa perfectamente calibrada. Armando, te ves maravilloso. El éxito te sienta bien. La anfitriona nos guió a través del comedor principal hasta nuestra mesa reservada en la terraza. La ciudad brillaba bajo nosotros como diamantes esparcidos, el parque principal extendiéndose infinitamente en la oscuridad, hacia una nueva vida y nuevas aventuras. Levanté mi copa de vino, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en décadas. Por ti, papá, mereces la felicidad. La voz de Mateo tenía un filo que atribuía a la emoción. Chocamos las copas bajo las guirnaldas de luces que se balanceaban suavemente con la brisa nocturna. El sonido resonó puro y festivo. Valeria ordenó para la mesa. Osóbuco, risotto, ensalada César. Todo se sentía perfecto, orquestado, como una escena de una película sobre familias exitosas celebrando las victorias de la vida. Armando, cuéntanos sobre tus planes de viaje. Valeria se inclinó hacia adelante con aparente interés. Japón primero. Siempre he soñado con ver los cerezos en flor. Las palabras pintaban cuadros en mi mente. Templos antiguos enmarcados por pétalos rosados. Jardines tranquilos donde el tiempo se movía al ritmo de la naturaleza en lugar de los horarios comerciales. Cuando Isabel vivía, hablábamos de Kioto cada primavera. Ella coleccionaba fotografías del camino del filósofo, la forma en que la luz se filtraba a través de las ramas en flor. Mateo jugueteaba con su servilleta, revisando su reloj repetidamente. Eso suena increíble. Papá, ¿cuánto tiempo te quedarás? 6 semanas como mínimo. Quizás más si la pasión por viajar se apodera de mí. Un cuarteto de jazz comenzó a tocar cerca del bar, su música flotando por la terraza como humo. Las parejas se balanceaban juntas en la pequeña pista de baile. Perdidas en los brazos del otro, Valeria tocó la mano de Mateo. Cariño, ¿bailamos? Esa canción es encantadora. Mateo dudó, mirando entre ella y yo. Adelante, lo animé. Disfrutaré viéndolos a ustedes dos. Han pasado siglos desde que los vi bailar juntos. Se levantaron de la mesa, moviéndose hacia la música con pasos cuidadosos. La mano de Mateo tembló ligeramente mientras la colocaba en la cintura de Valeria. Me recosté en mi silla, bebiendo vino y viéndolos moverse en círculos lentos. La noche se sentía mágica, suspendida entre logros pasados y posibilidades futuras. Un hombre con un traje oscuro se posicionó cerca de la barandilla de la terraza, sus ojos escaneando el restaurante con atención profesional. Seguridad, probablemente. Los establecimientos de alta gama siempre empleaban protección discreta. La música creció,
los violines entrelazándose con melodías de saxofón que hablaban de romance y nuevos comienzos. Mateo y Valeria se veían hermosos juntos, jóvenes y elegantes contra el brillante telón de fondo de la ciudad. Esto era lo que significaba el éxito. No las cuentas bancarias o los elogios empresariales, sino momentos como este. Familia junta, celebrando las victorias de la vida, rodeados de belleza y posibilidad. Mi jugo de naranja estaba a medio terminar junto a la copa de vino, los cubitos de hielo derritiéndose lentamente en el cálido aire de la noche. La atmósfera del restaurante nos envolvía como un abrazo cómodo, iluminación suave, conversación gentil, el sutil tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Otros comensales hablaban en voz baja en las mesas circundantes, sus voces mezclándose en un murmullo sofisticado que hablaba de prosperidad y satisfacción. Mañana comenzaría a planificar el viaje a Japón en serio. Guías de viaje, reservas de hotel, investigación cultural. El tipo de preparación detallada que había hecho exitosa a Tecnosol ahora serviría al ocio en lugar de a los negocios. Mateo hizo girar a Valeria lentamente, su vestido fluyendo alrededor de sus piernas como agua. Se veían felices, asentados, listos para construir sus propias vidas sin depender de mi compañía para su seguridad. Quizás esta transición nos acercaría. No más tensiones comerciales, no más preocupaciones sobre responsabilidades heredadas. Solo familia, disfrutando de la compañía del otro sin el peso de las obligaciones corporativas. El guardia de seguridad cambió de posición, ahora mirando nuestra mesa más directamente. Su atención parecía enfocada, alerta a algo que no podía identificar. Pero nada podía arruinar mi estado de ánimo esta noche. 43 millones de dólares, 42 años de trabajo, y finalmente la libertad de vivir en lugar de simplemente lograr. La melodía del cuarteto de jazz se volvió más suave mientras Mateo y Valeria continuaban su lento baile, sus movimientos hipnóticos bajo las luces de la terraza. Los observé con orgullo paternal, recordando cuando Mateo era demasiado tímido para invitar a las chicas a bailar en los eventos escolares. Una sombra cayó sobre mi mesa. Disculpe la interrupción, señor. Soy Miguel, la seguridad de este establecimiento. Levanté la vista para encontrar al hombre del traje oscuro de pie junto a mi silla. Su expresión era profesional, pero preocupada. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Vi a ese joven poner algo en su jugo cuando usted estaba distraído. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Lo miré fijamente, seguro de que había oído mal. ¿Qué? ¿Está usted seguro? Es mi hijo. El rostro de Miguel permaneció grave, su voz firme. Desafortunadamente, sí. Por favor, tenga cuidado. Mis ojos se movieron hacia el vaso de jugo de naranja, un líquido ámbar de aspecto inocente con hielo derritiéndose. El vaso que había estado a punto de terminar cuando Mateo y Valeria regresaran de bailar. El mundo se inclinó ligeramente. El sonido se volvió ahogado, distante. ¿Está absolutamente seguro? Lo vi hacerlo mientras usted observaba a los músicos. Añadió algo desde un pequeño recipiente. Mateo, mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, ayudado con la tarea, apoyado durante la universidad. Señor, ¿se encuentra bien? La voz de Miguel parecía venir de muy lejos. Miré hacia la pista de baile donde Mateo sostenía a Valeria cerca, de espaldas a nuestra mesa. Se movían juntos con intimidad practicada, sin saber que su plan había sido descubierto. Mi propio hijo había intentado envenenarme. La revelación me golpeó en oleadas. Todas esas sonrisas forzadas de esta noche. La conversación calculada de Valeria. La energía nerviosa de Mateo que había atribuido a la emoción. Lo habían planeado, probablemente durante semanas. Señor, me obligué a concentrarme en el rostro preocupado de Miguel. Gracias. ¿Qué debo hacer? No beba nada de ese vaso. ¿Quiere que llame a la policía? ¿Policía? Mi hijo arrestado por intento de asesinato. Titulares en las revistas de negocios. Humillación pública para toda nuestra familia. No, todavía no. Necesito pensar. Miguel asintió, comprendiendo. Seguiré vigilando desde allí. Si necesita algo, solo haga una señal. Se retiró a su posición junto a la barandilla,
pero podía sentir su atención centrada en nuestra mesa. Mi mente repasó las posibilidades. La confrontación significaría una escena pública, intervención policial, atención de los medios, todo lo que había trabajado para construir, destruido por el escándalo. Pero no hacer nada significaba aceptar que mi hijo había intentado asesinarme. La música se detuvo. Mateo y Valeria comenzaron a caminar de regreso hacia la mesa, sus rostros enrojecidos por el baile. El tiempo se ralentizó. Tenía quizás 30 segundos antes de que me alcanzaran. Piensa como el hombre de negocios que construyó una compañía de 43 millones de dólares. Evidencia. Necesitaba evidencia antes de hacer acusaciones que lo destruirían todo. Mi mano se movió hacia el vaso de jugo de naranja. Luego se detuvo. Miguel tenía razón. No podía beberlo, pero podía preservarlo. El pequeño frasco de pastillas en el bolsillo de mi chaqueta. Medicación para el corazón que había llevado durante años, pero que rara vez necesitaba. Podía transferir parte del jugo, guardar pruebas de lo que Mateo había hecho. Mis dedos trabajaron rápidamente, desenroscando la diminuta tapa mientras mantenía los ojos en la pareja que se acercaba. ¿Disfrutaste la música?, gritó Valeria mientras se acercaban. Hermosa, logré decir, mi voz sorprendentemente firme. 20 segundos. El frasco de pastillas se llenó con jugo de naranja. Evidencia de la traición de mi hijo, preservada en plástico farmacéutico. Lo tapé, lo deslicé de nuevo en mi bolsillo. 15 segundos. ¿Qué hacer con el jugo restante? La planta decorativa junto a nuestra mesa proporcionó la respuesta. Vertí el contenido casualmente, como si regara la vegetación, en un momento de generosidad distraída. 10 segundos. Mateo y Valeria llegaron al borde de la mesa. Deberíamos hacer esto más a menudo, dijo Mateo, apartando la silla de Valeria. Sus manos parecían firmes ahora, sin temblor, sin energía nerviosa. Fuera lo que fuera que había puesto en mi bebida, creía que estaba hecho. Mateo se deslizó en su silla, el rostro brillante por la aparente satisfacción del baile. Valeria arregló su vestido con cuidado, ambos mirándome con sonrisas expectantes. Mi propio hijo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Pero ahora sé la verdad. Fue encantador, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Bailan maravillosamente juntos. El vaso de jugo de naranja estaba vacío frente a mí, su contenido ahora alimentando la planta decorativa del restaurante. En el bolsillo de mi chaqueta, el frasco de pastillas se sentía pesado con evidencia. ¿Dónde está tu jugo, papá? La pregunta de Mateo sonó casual, pero capté algo más debajo. Anticipación, tal vez. Lo terminé mientras los veía bailar. Da sed. Celebrar. Su sonrisa vaciló por un momento. Apenas perceptible, pero lo vi. ¿Deberíamos pedir postre? La voz de Valeria transmitía una alegría forzada. Me levanté, buscando mi billetera. En realidad, creo que daré por terminada la noche. Día largo, ya saben. El papeleo final fue agotador. Los rostros de ambos cambiaron. Confusión, luego algo más agudo. Pero papá, si acabamos de empezar, ¿lo dejamos para otro día? Puse $300 sobre la mesa, más que suficiente para cubrir nuestra comida y una generosa propina. La noche fue perfecta. Gracias a ambos, besé la mejilla de Valeria. Abracé a Mateo con brazos que sentía que se movían a través del agua. Los quiero a ambos, dije, las palabras llevando un peso que no podían entender. Papá, espera. Mateo comenzó a levantarse. Quédense. Terminen su vino. Disfruten la música. Puedo encontrar mi propio camino a casa. Me alejé de la mesa con pasos medidos, sintiendo sus ojos en mi espalda. El peso de 43 millones de dólares no significaba nada comparado con el peso de la traición de mi hijo. Miguel apareció a mi lado cuando llegué al interior del restaurante. Fue inteligente lo de la planta, dijo en voz baja. Evidencia preservada. Amenaza eliminada. Gracias. Me salvaste la vida esta noche. Parte del trabajo. ¿Estará bien llegando a casa? Me las arreglaré. El aire de la noche se sentía diferente cuando salí a la acera. Más fresco, más agudo, como respirar en un mundo nuevo donde nada era lo que parecía. Detrás de mí, a través de las ventanas del restaurante, vislumbré a Mateo y Valeria en nuestra mesa abandonada.
Estaban inclinados el uno hacia el otro. Una conversación intensa reemplazando el ambiente relajado de minutos antes, planeando qué hacer a continuación, probablemente. Cómo explicarse a sí mismos y al otro la repentina partida de su padre. Caminé a través del parque principal, mis pasos resonando en senderos vacíos. Ocasionalmente pasaban corredores, su aliento visible en el aire que se enfriaba. El frasco de pastillas en mi bolsillo contenía más que jugo de naranja. Contenía la prueba de que el hijo que había criado, educado y apoyado, había intentado asesinarme por dinero. 43 millones de dólares. Valía la pena matar por ellos. Aparentemente, pero habían fallado. Y ahora sabía exactamente quiénes eran realmente debajo de las sonrisas y los abrazos familiares. Los edificios de apartamentos a lo largo de la avenida principal se alzaban como monumentos al éxito y la traición. Las luces parpadeaban en ventanas de miles de dólares al mes, donde las familias vivían vidas normales sin intentos de asesinato durante la cena. Mi ático me esperaba más adelante, santuario y prisión combinados, a salvo de daños físicos, pero atrapado con un conocimiento que lo cambiaría todo para siempre. Mañana, decidiría qué hacer con la evidencia. Esta noche, simplemente sobreviviría al shock de saber que las relaciones de sangre no significaban nada cuando el dinero estaba involucrado. La planta decorativa se marchitaría en cuestión de días, demostrando que el jugo había sido envenenado. Miguel recordaría lo que había presenciado. El frasco de pastillas proporcionaría confirmación de laboratorio. Todo lo que necesitaba para destruir al hijo que había intentado destruirme. Pero primero, tenía que averiguar cómo un padre se convierte en el enemigo de su hijo de la noche a la mañana. La respuesta, sospechaba, era que siempre había sido el enemigo. Esta noche simplemente había revelado lo que ya era verdad. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana del taxi mientras estaba sentado en el asiento trasero, el frasco de pastillas pesado en el bolsillo de mi chaqueta. El conductor tarareaba al ritmo del jazz de la radio, ajeno al hecho de que su pasajero acababa de escapar de un asesinato. Mi teléfono vibró. El nombre de Mateo apareció en la pantalla. Lo miré fijamente durante 3 timbrazos antes de contestar. «Papá, ¿dónde estás? Volvimos y te habías ido». Su voz transmitía preocupación, pero algo más acechaba debajo. Anticipación, tal vez. Esperanza. «Lo siento, Mateo». De repente me sentí enfermo. Fui a casa. Oh, una pausa, luego. Espero que no sea nada serio. El tono me golpeó como un balde de agua fría. Alegría, emoción apenas disimulada disfrazada de preocupación. Mi propio hijo esperaba que yo muriera. «No te preocupes. Estaré como nuevo mañana. ¿Estás seguro? Quizás deberías ver a un médico. Te fuiste tan de repente». Estaba sondeando, tratando de determinar si el veneno había funcionado. Cada palabra goteaba falsa preocupación mientras sus emociones reales se filtraban. «Solo estoy cansado, hijo». Día largo con el papeleo final. «Oh, cierto. La venta». «Bueno, descansa, papá. Que te mejores». La línea quedó muerta. Ni un te quiero, ni una preocupación genuina. Solo alivio de que su padre pudiera estar muriendo. Guardé el teléfono en mi bolsillo y me apoyé contra el gastado asiento de cuero del taxi. 43 millones de dólares. Eso es lo que valía mi vida para ellos. El portero del edificio de apartamentos me saludó con cortesía profesional, pero apenas oí sus palabras. Todo se sentía distante, ahogado, como experimentar la vida a través de un grueso cristal. El ascensor de mi ático subió silenciosamente hacia el último piso, llevándome lejos del mundo donde los hijos no envenenan a los padres, y la familia significa algo más que cálculos de herencia. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con un cuidado inusual. 3 cerrojos que nunca había usado antes de esta noche. El frasco de pastillas salió de mi bolsillo, como evidencia de la escena de un crimen. Bajo la lámpara de mi escritorio, el líquido naranja parecía bastante inocente. Vitamina C e intento de asesinato mezclados en partes iguales. Lo coloqué con cuidado en mi caja fuerte, junto a los papeles del seguro y los certificados de acciones. Evidencia de traición que valía más que cualquier documento financiero que hubiera protegido jamás. La silla de cuero de mi estudio me abrazó como un viejo amigo. Esta mañana,
Me había sentado aquí planeando viajes exóticos y una jubilación pacífica. Esta noche estaba planeando, ¿qué? Justicia, tal vez, o simplemente supervivencia. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, lo dejé ir al buzón de voz. La voz de Mateo llenó la habitación. Papá, estoy muy preocupado por ti. Llámame. ¿Vale? Valeria te manda saludos. Valeria manda saludos. La mujer que había asesorado a mi hijo en un intento de asesinato me mandaba saludos. Me serví 3 dedos de whisky y me paré junto a la ventana con vistas al parque principal. En algún lugar ahí abajo, en un restaurante que nunca volvería a visitar como un hombre inocente, una planta decorativa moría lentamente por el veneno destinado a mí. Mañana, necesitaría encontrar un laboratorio privado. Alguien discreto que pudiera analizar la muestra y proporcionar documentación oficial. Luego, quizás un abogado, alguien que entendiera la ley de sucesiones y cómo proteger los activos de herederos asesinos. Pero esta noche, simplemente me sentaría con el conocimiento de que mi familia había intentado matarme por dinero. El whisky quemaba, pero no tanto como la verdad. Afuera, la ciudad vibraba con vida normal. Gente cenando, viendo películas, llamando a familiares con afecto genuino. Un mundo donde los lazos familiares significaban protección en lugar de peligro. Mi reflejo en la ventana parecía más viejo de alguna manera. El hombre que había celebrado el éxito empresarial hacía unas horas había muerto en esa mesa del restaurante. Alguien más duro había tomado su lugar. Alguien que sabía que la sangre no significaba nada cuando había 43 millones de dólares involucrados. La mañana siguiente trajo la claridad que el sueño se había negado a proporcionar. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usaba para reuniones de negocios importantes, e hice 2 llamadas. La primera fue a Analíticas Forenses, un laboratorio discreto que manejaba pruebas sensibles para la élite de la ciudad. La segunda fue a Ernesto Padrón, el abogado de sucesiones que había estructurado mis activos comerciales durante décadas. Necesito ambos servicios hoy, le dije a mi asistente. Citas prioritarias. Analíticas Forenses ocupaba el piso 15 de un edificio médico en el lado este. La propia doctora Elena Morales manejó mi consulta, entendiendo de inmediato que la discreción era primordial. La muestra se someterá a un análisis toxicológico completo, explicó, su voz profesional y tranquilizadora. Cromatografía de gases, espectrometría de masas, el espectro completo. Le entregué el frasco de pastillas que me había salvado la vida. ¿Cuánto tiempo para los resultados? 24 horas para hallazgos preliminares. 48 para documentación completa adecuada para procedimientos legales. Procedimientos legales. Las palabras se sentían pesadas con implicaciones. ¿Esto es completamente confidencial? Absolutamente, señor Armando. El privilegio abogado-cliente se extiende a los consultores forenses cuando se anticipa una acción legal. Al día siguiente volví a recoger los resultados que lo cambiarían todo para siempre. Los resultados son definitivos, señor Armando. Cianuro de potasio en dosis letal. El informe de la doctora Morales contenía gráficos, fórmulas químicas y análisis de expertos que pintaban un cuadro claro. Mi hijo había intentado asesinarme con uno de los venenos más mortales conocidos por la ciencia. ¿Este documento será admisible en un tribunal? Absolutamente. Este es un análisis experto oficial, completo con documentación de cadena de custodia. Estudié los detalles técnicos del informe, niveles de concentración que me habrían matado en cuestión de minutos, pureza que sugería adquisición de grado profesional, evidencia de premeditación más allá de toda duda razonable. La oficina de Ernesto Padrón ocupaba una suite de esquina en el centro, con paredes revestidas de textos legales y fotografías familiares que ahora parecían burlas a la confianza. Necesito modificar mi testamento de inmediato, anuncié sin preámbulos. Ernesto había manejado mis asuntos legales durante 15 años. Entendía la urgencia cuando la oía. ¿Qué cambios específicos? Eliminar a Mateo y Valeria como beneficiarios. Todo va a la caridad en su lugar. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no hizo preguntas. La discreción profesional era la razón por la que las familias adineradas le confiaban sus asuntos más sensibles. La Fundación para la Investigación Médica decidí. Ellos entienden el valor de la vida. Se prepararon nuevos documentos,
se notarizaron y se archivaron en cuestión de horas. Mateo y Valeria no heredarían nada excepto el conocimiento de que su codicia les había costado todo. Esa tarde llamé al restaurante La Terraza. Javier, habla Armando. Me gustaría hacer una reserva para mañana por la noche. La misma mesa que el martes, si es posible. Por supuesto. Señor Armando, ¿a las 8 en punto? Perfecto. Y Javier, ¿podría asegurarse de que esa planta cerca de nuestra mesa permanezca exactamente como está, la que regué durante mi visita? Una pausa. Luego comprensión en su voz. Ciertamente, señor, dejaremos todo intacto. La planta estaría muerta para mañana por la noche, marrón y marchita. Prueba visual de la letalidad del cianuro que ni siquiera Mateo podría negar. Pasé esa tarde preparando una carta, cada palabra elegida con la precisión que había construido mi compañía. Simple, directa, devastadora. Mateo y Valeria. Celo del cianuro. Miguel Rivas fue testigo de su intento de envenenamiento. El informe de toxicología confirma el intento de asesinato. Mi testamento ha sido cambiado. Ya no son mis herederos. Los 43 millones de dólares beneficiarán a la investigación médica en lugar de financiar sus cómodas vidas. Eligieron la codicia sobre la familia. Ahora no tienen ninguna de las dos. Armando, el sobresellado con cera, una finalidad anticuada que coincidía con la gravedad de su contenido. Mañana por la noche volvería a la escena de su crimen para el acto final de este drama familiar. No como una víctima, sino como un juez dictando sentencia. Justicia servida en la misma mesa donde se había intentado la traición. La ironía se sentía apropiada. El restaurante La Terraza se sentía diferente el jueves por la noche, cargado con la electricidad de la justicia que se aproximaba. Llegué precisamente a las 8 en punto, el sobresellado metido dentro de mi chaqueta como un arma. Javier en persona me escoltó a nuestra familiar mesa en La Terraza, la misma mesa donde mi hijo había intentado asesinarme 3 noches antes. Sus invitados aún no han llegado, señor Armando. Llegarán. Me posicioné de cara a la entrada. El sobre colocado deliberadamente junto a mi vaso de agua. La planta decorativa cercana se había vuelto marrón y quebradiza, sus hojas rizadas y sin vida por el riego envenenado del martes. Evidencia perfecta. Mateo y Valeria llegaron 10 minutos después, sus rostros llevando la sutil satisfacción de las personas que creían haberse salido con la suya. Mateo llevaba un traje negro que parecía un atuendo de luto prematuro. «Papá, ¿te ves?» «Bien», la sorpresa parpadeó en sus rasgos. «Mejor de lo esperado. ¿Quieres decir?» Se acomodaron en sus sillas, Valeria alisando su vestido con manos que habían ayudado a planear mi muerte. La brisa nocturna traía el olor de flores moribundas y confianza traicionada. «¿Cómo te sientes?» La voz de Valeria goteaba falsa preocupación. «Mateo estaba tan preocupado por tu repentina enfermedad». Señalé hacia la planta marchita. «Interesante lo que el veneno puede hacerle a los seres vivos, ¿no es así?» Ambos pares de ojos siguieron mi gesto, aterrizando en los restos marrones y retorcidos de lo que había sido vegetación saludable hacía 3 días. El rostro de Mateo perdió el color. Esa planta recibió un riego especial el martes. Por la noche continué en tono conversacional. Jugo de naranja mezclado con cianuro de potasio. La misma mezcla que pretendían para mí. Valeria agarró su servilleta. Los nudillos blancos contra el lino almidonado. Levanté el sobre, sosteniéndolo como un documento judicial. Esto contiene todo lo que necesitan saber sobre su intento fallido. Las manos de Mateo temblaron mientras aceptaba el sobre. Sus dedos tropezaron con el sello de cera, finalmente rasgándolo con desesperada urgencia. Observé su rostro mientras leía. Fui testigo del momento exacto en que la esperanza murió y la realidad se derrumbó. Su boca se abrió y cerró sin palabras, como un pez ahogándose en el aire. «¿Qué es esto?» Su voz se quebró en la pregunta. Valeria se inclinó, leyendo la carta que destruía su futuro en un lenguaje clínico y empresarial. «Papá, espera. Todo esto fue idea de Valeria. Yo no quería. Basta». Mi voz cortó sus mentiras desesperadas como una cuchilla. «Miguel Rivas te vio verter el cianuro. El informe de toxicología confirma el intento de asesinato. Eligieron el dinero sobre la familia». Me levanté, mirando desde arriba al hijo que había intentado matarme.
y a la mujer que lo había orquestado. ¿Querían mis 43 millones de dólares? La investigación médica se beneficiará de ellos en su lugar. ¿Me querían muerto? Ustedes están muertos para mí. Mateo se levantó a medias de su silla, el pánico entorpeciendo sus movimientos. Por favor, papá. Puedo explicarlo. Adiós, Mateo. Para siempre. Me alejé de la mesa sin mirar atrás, dejándolos con sus sueños destruidos y la evidencia de sus crímenes. Detrás de mí oí la voz de Mateo elevarse en súplicas desesperadas. But las palabras ya no significaban nada. Javier apareció en la entrada del restaurante mientras me acercaba. ¿Volverá, señor Armando? No. Mis asuntos aquí están terminados. El aire de la noche se sintió más limpio cuando salí a la acera. El parque principal se extendía por delante, lleno de sombras honestas y oscuridad directa. Sin veneno oculto, sin parientes asesinos, sin traición disfrazada de amor. Solo el comienzo de una vida donde la familia no significaba nada, y la justicia lo significaba todo. Mi teléfono sonaría esta noche. Probablemente muchas veces. Mateo y Valeria rogarían, amenazarían, prometerían cualquier cosa para cambiar lo que ya se había decidido. Dejaría que sonara. 43 millones de dólares me habían comprado más que la jubilación. Me habían comprado la verdad sobre quién era realmente mi hijo, y la libertad de vivir sin pretender que la sangre era más espesa que el cianuro. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos mientras caminaba a casa. Solo pero ya no vulnerable. Resulta que la justicia sabía mejor que la venganza. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.